que está siendo muy bien recepcionado por toda la comunidad científica, ¿ya? Aún no lo tenemos disponible, por ejemplo, en todos los ventiladores mecánicos. Pero sí, debido a todos los estudios que ha tenido en estos momentos, sí se puede lograr, ¿ya? Eh, crear el software para adaptarlo a cada ventilador, para la medición. Eso es lo que han determinado los últimos estudios, que es posible, ¿ya? Porque primero había que ver si este concepto de mechanical power, era o no significativo para determinar o no, ¿cierto?, la mortalidad. ¿Cuál es su valor normal, por así decirlo? ¿Cuál es su valor predictivo? ¿Ya? Lo más estudiado hace años, ¿cierto?, es la presión de conducción, la driver, ¿ya? Entonces, en eso es lo mínimo que ustedes como futuros especialistas debieran manipular, ¿ya? Poder manejar en sus ventiladores. ¿Qué les aconsejo yo? Que conozcan el equipo que tienen, ¿ya? No todos los equipos son iguales. Algunos, de hecho, no permiten el cálculo manual de la mecánica pulmonar para obtener la presión plató, ¿ya? No permiten que sea de forma manual, sino que realizan de forma automática. A nosotros, en la UCI en la que yo trabajo, creamos un protocolo de falla respiratoria y determinamos que todo lo midiéramos igual de forma manual y no a través del ventilador mecánico, ¿ya? Porque como ustedes pudieron ver delante, hay ciertas diferencias y un punto, 2 puntos hacen la gran diferencia en cuanto al cálculo de la driver. Puede ser que 1 o 2 puntos me den la posibilidad, ¿cierto?, de tener más juego con el ventilador mecánico para ser más protector, ya en caso de que el paciente empeore. Y puede ser, por ejemplo, que el valor, ¿cierto?, que dijimos que era 15 o 12, eh, el valor que me esté dando el ventilador sea 15, ¿ya? Y, y ahí con eso tengo que bajarme de la estrategia que tengo programada con este paciente, ¿ya? Por eso nosotros determinamos que todo la midiéramos igual. Para eso son los protocolos, ¿ya? Para realizar las formas iguales, para individualizar la terapia en el paciente, ¿ya? Eso es lo importante. Lo más importante y lo que nunca se debiera dejar de hacer es que el ventilador mecánico se ajuste a la condición del paciente y no el paciente a la condición del ventilador mecánico, ¿ya? O sea, individualizar la terapia. Vamos a comenzar con la clase de winning de la ventilación mecánica, ¿ya? La liberación de la ventilación mecánica. ¿Qué se define por winning? Proceso de la transferencia gradual del trabajo respiratorio realizado por el ventilador hacia el paciente, ¿ya? Es fundamental un enfrentamiento sistemático, ya que tanto la extubación precoz como la desconexión tardía se asocian a mayor riesgo, a mayor mortalidad. ¿Cuándo realizo el winning? Aproximadamente el 42% del tiempo de la ventilación mecánica corresponde al winning, ¿ya? Estos datos son previos, obviamente, a todo lo que salió después de la pandemia. Post pandemia tenemos que los días de ventilación mecánica de un paciente con neumonía por COVID son sobre los 15 días, ¿ya? Habitualmente. En cambio, en un distrés respiratorio podía ser menos que eso, ¿ya? Antiguamente se clasificaba por la International en el consenso internacional, ya del 2007, se definió los tipos de winning. Se definió que había un grupo, un winning simple, un winning difícil y un winning prolongado, ¿ya? El winning simple eran pacientes que lograban extubarse al primer intento, que era la mayoría de los casos. El winning difícil, pacientes que fracasan en la desconexión inicial y requerían hasta 3 pruebas de ventilación espontánea o al menos 7 días desde la primera prueba o el primer intento. Y el winning prolongado son
todos esos pacientes que fracasan al menos 3 intentos de desconexión o que requieren más de 7 días después de la primera prueba de ventilación espontánea. Ya, eso era hasta el año 2017. El año 2017 se hizo el The WIN Study, ¿ya? Y determinó en este consenso europeo solamente, no es americano, es europeo, que ellos decidieron clasificar el winning de otra forma, en 4 grupos. El grupo de no destete, compuesto por pacientes que nunca experimentan un intento de separación del ventilador. El grupo de destete corto, destete dificultoso y destete prolongado. En el destete corto, el primer intento resultó en una terminación del proceso de destete dentro del primer día, ¿ya? Una separación exitosa del ventilador. En el grupo 2, la separación fue completada luego de más de un día, pero en menos de 7 días luego del primer intento de separación. Y el destete prolongado el destete no fue terminado a los 7 días luego del primer intento de separación. Y este grupo se divide en 2 subgrupos, que es el grupo de destete prolongado exitoso y destete prolongado no exitoso. ¿Ya? El destete exitoso luego de 7 días o más desde el primer intento. Y el destete prolongado no exitoso, el destete no exitoso luego de 7 días desde el primer intento. ¿Ya? ¿Por qué quisieron crear otra clasificación? Porque la anterior dejaba a muchos pacientes fuera sin clasificar, por así decirlo. Sobre todo en estos pacientes que no lograron el destete finalmente, ¿ya? O el grupo anterior que no logró el destete nunca, ¿ya? Entonces, ellos decidieron crear esta clasificación. Ahora, esta clasificación no ha sido probada, ¿cierto?, en Latinoamérica, ¿ya? Porque son otras condiciones. No tenemos los mismos recursos que los europeos, ¿ya? Y eso es muy determinante en esto. Tampoco tenemos las mismas comorbilidades, por así decirlo, que los europeos. Entonces, todavía falta que esto se apruebe en todos tipos, en todos los, por así decirlo, para hacer lo que sea el gold standard, ¿ya? No ha sido todavía estudiado en todos los casos. Obviamente hay estudios en pandemia sobre esto, de la aprobación y todo, pero es muy heterogéneo todo lo que se ha hecho en pandemia, ¿ya? Desde pacientes que no se deberían haber intubado hasta pacientes que se intubaron muy tarde. Entonces, todo eso va clasificado acá. De esta misma forma, ellos clasifican un destete, un paciente, o sea, el destete exitoso lo definen como en pacientes intubados, extubación sin reintubación o muerte dentro de los 7 días, con o sin utilización de la BNI o alta la UCI sin ventilador mecánico dentro de los 7 días, ¿ya? Y en pacientes traqueostomizados, ventilación espontánea a través de traqueostomía sin ventilador mecánico durante 7 días consecutivos o alta con ventilación espontánea. Ya, esto es lo que cambia en esta definición, que es bastante buena, porque el consenso antiguo determinaba como destete exitoso hasta 48-72 horas, ¿ya? Pero eso era por estudios anteriores al año 2007. Actualmente, ya se fueron viendo que no podían considerar, estos pacientes no clasificaban muchos pacientes dentro de esta categoría en el consenso anterior, porque habían pacientes que se reintubaban al 5.º día, ¿ya? Al 7.º día, al 4.º día. Entonces, fracasaban en el winning, por así decirlo, ¿ya? ¿Y dónde quedaba esa clasificación anterior? Ya, porque determinaba exitoso hasta las 72 horas.
Y acá esto es lo nuevo, que da un rango hasta de 7 días para considerarlo un winning exitoso, lo que determina, ¿cierto?, el cambio en los protocolos de atención para vigilar mejor a este paciente. A lo mejor este paciente, después de ser extubado de la UCI, se tiene que ir sí o sí a un intermedio para seguir siendo evaluado según la condición clínica previa. A lo mejor el paciente es EPOC, tiene un asma, es obeso mórbido, etcétera, ¿ya? Y después de eso considerarlo como un destete exitoso, ¿ya? E incluso nos pasó muchas veces, años anteriores, o siempre nos pasó en algún momento, que el paciente era extubado de la UCI, pasaban un día en UCI después de extubarse, pasaba nuestro intermedio que está al lado, y del intermedio estaba 2 días más y volvía al cuarto día reintubado desde medicina, porque el paciente hizo estridor, ¿ya? Porque no estaba resuelta la patología de base y dejamos de cuidar como correspondía a este paciente, ¿ya? Entonces en eso sí apoyo este protocolo, o sea, este consenso. ¿Cómo realizar un buen winning? Contrario a lo que dice el consenso, el estudio de Win Study, ya para el actual consenso que se hizo, ellos dicen que no se vio mayor relevancia en la reintubación de los pacientes en las unidades que había protocolo y en las unidades que no había protocolo de destete, ¿ya? Pero anterior a esto, siempre se ha recomendado protocolizar. Para realizar un buen winning, nosotros deberíamos protocolizar. A nosotros nos resulta, ya en nuestra unidad, también participé en el protocolo de winning, ya. Creamos un protocolo multidisciplinario, ya, médico, kinesiólogo, enfermero, fonoaudiólogo, ya, y nos ha ido bien en estos casos. O sea, tenemos muchos pacientes por analizar, pero los resultados son favorables. ¿Por qué? Sobre todo en la pandemia fue bueno tener todo esto, porque había mucho personal sin capacitación. Entonces, era tan fácil como ajustate al protocolo, ve si el paciente cumple el criterio o no, y lo realiza, ¿ya? Entonces, lo que se determina, que lo mejor que se determinó en este estudio, ¿cierto? En esta revisión, fue que los pacientes en las unidades en las que estaba protocolizado el destete, les iba mejor que en las unidades que no estaba protocolizado, ¿ya? ¿Qué estrategia se recomienda para empezar el destete? ¿Ya? Prueba de ventilación espontánea. Antiguamente nosotros conocíamos solamente una prueba, que era pasar al paciente a tubo T, ¿ya? Y muchas veces fracasaba. ¿Por qué? Porque dependía de la condición hemodinámica del paciente, si es que este paciente era cardiópata, por ejemplo, o tenía una enfermedad pulmonar, o bien el tamaño del tubo, ¿ya? A veces los pacientes se intubaban con un tubo 7 porque era un paciente con crisis asmática y no le entraba un 9, ¿ya? Pero después de eso no podemos dejar al paciente respirando por un tubo 7, tan pequeño, es como respirar por una bombilla. Entonces el paciente fracasaba en esa prueba y fue ganando mayor eh, incidencia, ¿cierto? Que habían modo automático en algunos ventiladores para realizar la prueba de ventilación espontánea y también que podíamos hacer otra estrategia, que a través de en CPAP nosotros lo dejamos, ¿cierto? El paciente ya está en CPAP, lo dejamos con un PIP bajo, o sea, perdón, con un PIP 0 y una presión de soporte de 5, ¿ya? Y si el paciente tolera eso, es una prueba de ventilación espontánea exitosa. ¿En qué paciente hacemos una o la otra? ¿Ya? Antes de pandemia, esa estrategia de presión de soporte en 5 y PIP de 0 la hacíamos solamente en los pacientes cardiópatas y respiratorios crónicos, ¿ya? Porque sabíamos que en tubo T iban a fracasar, ¿ya? Y para los demás pacientes, en tubo T o incluso en filtro, ¿ya? La duración de estas pruebas de ventilación espontánea pueden variar de 10 a 30 minutos cada 2 horas en un día, porque a veces se entrena el paciente, ¿ya? Un día,
vemos si está listo o no está listo, si está preparado o no está preparado, si tiene mucho edema o poco edema, etc. Mientras resolvemos todos los otros problemas, realizamos unas pruebas diarias. Método, ¿cierto? Prueba de tubo T, ¿ya? Se realiza apoyo ventilatorio respirando espontáneamente con un adaptador en T. ¿Qué monitorizamos ahí? Los kinesiólogos principalmente monitorizan con un ventilómetro, ¿cierto? El volumen minuto, la frecuencia respiratoria, la saturación, el índice de Tobin, por así decirlo, y todo, no utilizamos solamente uno, no podemos utilizar solamente el índice de Tobin para eso, ¿ya? Porque tiene una baja especificidad como el 30%, ¿ya? De éxito. Y en presión de soporte se mantiene en ventilación mecánica, reducción gradual de la presión de soporte hasta 7 o 5 últimamente, y monitorización de parámetros en el ventilador, frecuencia, volumen, etc. ¿Qué se debe cumplir previamente para comenzar el proceso de liberación del ventilador mecánico? Mejoría o resolución de la causa que condicionó la insuficiencia respiratoria. Primero que todo, ya si no está resuelta la neumonía, olvídenlo. ¿Ya? Criterios funcionales, ¿ya? Una presión arterial de oxígeno mayor a 60, con una FIO2 menor a 40, con un PIB de 5, y eso es lo ideal. Estabilidad clínica, cardiocirculatoria estable y sin fiebre. Si ustedes hacen una prueba de ventilación espontánea con un paciente con fiebre, va a fracasar. Que el paciente esté consciente, ya en un Glasgow 13, ya modificado, etcétera, que pueda cooperar, sería lo ideal. Evitar el dolor y la sedación, ¿ya? Porque muchas veces esto duele, entonces si usted no prepara al paciente con analgesia, con otros medicamentos que estimulen la analgesia, puede fracasar. Posición semisentada del paciente. Y aquí pasa mucho, ¿eh? Que a nosotros nos pasa mucho que dejamos al paciente en prueba de ventilación espontánea y vienen las TENS y lo bañan, ¿ya? Y lo dejan en 180 grados durante todo el baño y el paciente tiende a fracasar. Entonces, ustedes tienen que coordinarse con su equipo de enfermería y ese paciente, si está en una prueba de ventilación espontánea, no se debiera mover, ¿ya? Monitorización de la frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, oximetría y gasometría arterial. Después del APB, por lo general tomamos unos gases, ¿ya? Para ver cómo está la PAF o la CO2, si es que tiene problemas de eso o no el paciente. Y considerar otras cosas también, si el paciente tiene una tos efectiva, ¿ya? Si tiene capacidad de proteger por ende la vía aérea, si el balance hidroelectrolítico está negativo o no, porque toda esa agua que está afuera también está en el pulmón, ¿ya? Riesgo de reintubación esperado, tengo que evaluar eso. ¿Ya qué pacientes podrían fracasar? Por eso es importante tener un protocolo de esto y no hacerlo a la tonta y a loco. O sea, aquí considero como riesgo de reintubación. Y ahí tenemos varios criterios, ya que se los voy a mostrar más adelante. Prueba de ventilación espontánea con tubo T con flujo de gas enriquecido en oxígeno, una FiO2 10% mayor a la que tenía en el ventilador mecánico. O sea, si en el ventilador tenía FiO2 de 30, la prueba de ventilación espontánea debe ser con FiO2 de 40, una cosa así. ¿Ya? Parámetros de falla. De saturación durante la prueba, menor de 90%. Frecuencia respiratoria mayor a 35 por minuto o aumenta un 50% respecto al valor de partida. Frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos por minuto o aumento de un 20% respecto al valor basal. Un pH menor a 7,2. Ya eso, por eso necesitamos ciertos criterios para tener al paciente en condiciones de salida. O sea, el paciente puede ser que esté reteniendo CO2, ¿ya? Y el pH aumente, o bien es un paciente con inestabilidad eh, endocrinológica y también esté generando una acidosis metabólica. Disminución del nivel de conciencia. Duración de la prueba, ¿ya? Agitación durante la prueba. Hipotensión o hipertensión también son considerados como parámetros de falla.
PV con presión de soporte. Parámetro a programar, PIB menor a 5, FIO2 de 4 centímetros y presión de soporte hasta no más de 7. Nosotros finalmente en nuestro protocolo determinamos hacerlo de la siguiente forma. Sin PIB y presión de soporte alrededor de 7 a 5 centímetros de agua. ¿Ya? Y con eso valoramos, ¿cierto?, qué frecuencia tiene el paciente y qué volumen está moviendo. Durante una hora, por lo menos. Profe, PV, dígame. es que mi servicio ocupa la programación de pacientes para extubar 5-5, ¿Ya? pero según yo, le hacen un cambio muy abrupto porque, por ejemplo, en los cambios de turno pasan a pacientes que están, por ejemplo, con presión de soporte de 12 y un PIB de 6 y lo bajan a 5-5. Y mi duda es que es necesario o hay estudios relacionados con que se tiene que dejar un mínimo de 7, porque igual yo encuentro que es muy abrupto la bajada de soporte y por eso muchas veces las PB han fallado o los pacientes han necesitado un apoyo de no invasivo. Pucha, a ver, es que va a depende de muchas cosas para hacer esa prueba, ¿ya? De que quede con tan bajo soporte de partida, no debería estar con tanto soporte, ¿ya? Para hacer una prueba. Nosotros lo que estipulamos, por ejemplo, por lo general el paciente siempre está con un PIB de 10 y un soporte de 10 o más, ¿ya? Y el día que vamos a empezar a hacer la prueba, también lo empezamos a preparar de otras formas. Corticoides, AINES, ya como ketoprofeno, todas esas cosas. Y lo dejamos un tiempo con PIB de 8, presión de soporte de 8. Y si al día siguiente el paciente sigue bien, con la misma programación, bajamos eh, a 5 de soporte, ¿ya? Y 5 de PIB. Y después, cuando hacemos la prueba de ventilación o sea, real, le sacamos el PIB. Y con eso nosotros extubamos. Pero tiene que ser como se lo estoy explicando, como gradual. Porque si es abrupto, porque tienes que ver, por ejemplo, si tu paciente que estaba con un soporte de 12, ¿cierto? Y me dices con un PIB de 6, tienes que ver qué volumen corriente estaba moviendo con eso, ¿cierto? Si el paciente con esa programación movía, por ejemplo, 400 ml y tú le bajas el soporte a prácticamente la mitad, espera, ¿cierto?, que caiga el soporte. O sea, que caiga el volumen corriente. No a la mitad quizás, pero sí ese volumen corriente más bajo va a generar frecuencias respiratorias más altas, ¿ya? Pero también tiene que ir de la mano de lo que hablábamos al principio, de la sensibilidad que tiene programado el ventilador, ¿ya? Si es por flujo o si es por presión. Recuerden que si es por flujo va a reconocer todos los, los cambios de presión diafragmáticos, ¿ya? Hasta el hipo para generar una respiración y eso va a generar asincronía y fracaso, ¿ya? Y por lo general debieran programar ahí disparos por presión, ¿ya? Para que el paciente realmente genere una ventilación. Sí considero que puede ser muy abrupto. A lo mejor no fracasan todos los pacientes, pero usted ha visto que sí fracasan. Y, y eso es válido. Es válido hacer esas acotaciones. No sé si tienen protocolo. Es que claro, hay protocolos, pero es que, por ejemplo, en el servicio hacen visitas médicas todos los días en la mañana, ¿Ya? una visita multidisciplinaria, y por ejemplo, el jefe de turno médico es como que ve la programación del ventilador y dice como, ah, ya, hoy día darle PV, pero no hacen esa preparación previa a la extubación como para hacer una PV, pues entonces, como, por eso estaba preguntando, porque no está como protocolizado, por ejemplo, de decir como si van bajando los parámetros, uno no puede no suponer porque no sabemos si los médicos, la entrega de turno van a decir, saben que hoy día está para PV y en la noche preparémoslo. No, no existe esa como preparación previa. No o sea, tiene que ser más que nada una decisión de equipo, ¿ya?
del kinesiólogo, del enfermero que conoce al paciente, el kinesiólogo que lo trata, que lo ha visto 2 veces o 3 veces por turno. El médico, recuerden que lo evoluciona una vez y después Claro. repite nomás, pues entonces, y ellos, no todos los médicos se manejan muy bien en ventilación mecánica y menos en destete. Entonces, por eso la decisión, claro, él puede decir, ya hoy día háganle PV, pero eso tiene que ser gradual. A lo mejor el kinesiólogo ahí tiene que decir, sabe que hoy día le vamos a bajar el soporte y mañana a lo mejor hacemos una PV o en la noche, no sé, una cosa así. ¿Ya? Pero claro, si usted ha visto que fracasan con esa estrategia, está dentro de lo esperado que pase si se hace tan abrupta. ¿Ya? Como les decía acá, siguiendo con esto, si se va a medir índice de Tobin, el que mide el ventilador mecánico de cualquier ventilador mecánico tiene muy baja especificidad respecto al que se mide con ventilómetro. ¿Ya? El kinesiólogo lo mide con ventilómetro y de esa forma obtiene un valor realmente real después de varias mediciones. ¿Ya? Pero el del ventilador no es muy real y tiene una baja especificidad o bajo porcentaje de éxito. ¿Ya? Tiene que ser más multiparamétrico, por así decirlo, la prueba de decidir o no extubar o destetar al paciente. Bueno, todo lo que decíamos anteriormente, que durante la PV debe monitorizar la aparición de parámetros de falla, ¿ya? Que puede ser, que como lo dijimos, la taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento excesivo de la frecuencia respiratoria, de saturación, si usted le toma gases y retiene CO2 y el pH bajó, hay que escoger otra estrategia de destete, a lo mejor ese paciente sí se puede destetar, pero a BNI, ¿ya? Etcétera. ¿Qué hacer con los pacientes que no pasan la PV? Un winning difícil, ¿ya? En ese caso, el fracaso del destete o winning difícil puede ser porque de origen central, a lo mejor está muy sedado el paciente y ahí también es un error de enfermería, ¿ya? Sedamos demasiado al paciente, programamos muy mal los medicamentos a veces, le dejamos, no sé, por la quetiapina a las 10 de la mañana cuando le van a hacer quimioterapia y el paciente está durmiendo, entonces no podemos hacer avance en ese sentido. Entonces son todos esos pequeños detalles que ustedes tienen que generar para el éxito del paciente. Y los pacientes en la noche deben dormir, ¿ya? No tienen que generar todas las condiciones posibles para que el paciente duerma durante la noche, sobre todo si está con agitación psicomotora, ¿ya? En cuanto a la falla muscular, el diafragma, ¿ya? Necesita que los electrolitos estén normales, ¿ya? En este caso el fósforo es esencial para realizar esto. Si el paciente tiene hipocalemia no puede hacer una prueba de ventilación espontánea. Si tiene hipomagnesemia tampoco, ¿ya? Eso es esencial. También tiene que tener considerado los días de ventilación mecánica y la miopatía que haya generado por la sedación y el bloqueo neuromuscular. Y si el paciente se está reinfectando, a lo mejor el paciente no ha hecho fiebre, pero hace 2 días los leucocitos están aumentando. Acuérdense que la mayoría de nuestros pacientes son adultos mayores, no van a hacer fiebre de inmediato, ¿ya? Y también tienen que ver la desnutrición de este paciente, ¿ya? Por eso muchas veces fracasamos en el winning por estos motivos. La carga de la musculatura es inadecuada, hay hiperinflación, hay broncoespasmo, está mal. La inhaloterapia, ¿cierto? Muchas veces la dejamos para que la hagan los TENS. Y los TENS no saben de ventilación mecánica. Entonces, cuando hacen el PAF, si hay que agitar el inhalador de 2,5 o no, para que liberar bien el fármaco, cada cuánto tiempo tienen que hacerlo, si se está haciendo con aerocámara en ventilador o no, ¿ya? Si el paciente tiene falla cardíaca previa, ¿ya? Probablemente falle en una PBE, ese paciente a lo mejor lo tengo que sacar a BNI, ¿ya? Si hay una sepsis no controlada. Todos esos datos tenemos que ver en el caso de fracasar. Y tenemos que reevaluar, ¿cierto? Día a día. Si esto se va
se va mejorando o no. ¿Ya? Todas estas condiciones si van mejorando o no la condición del paciente para destetarlo o considerar traqueostomía. Me esperan un momento, tengo que ir a contestar una llamada, vuelvo al tiro. Ya, disculpen. Ya, y dentro del Winning, ¿cierto? Tenemos que ver la eficacia que tiene la ventilación no invasiva, ¿ya? Para el destete de los pacientes. Porque hay pacientes que definitivamente no vamos a poder sacar a bigotera, ¿ya? Y en este caso hay muchos pacientes obesos que tienden a retener CO2, pacientes con EPOS que fueron intubados, pacientes con limitación crónica del flujo aéreo, pacientes asmáticos, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso, la ventilación no invasiva, teniendo todo lo anterior resuelto, es un factor favorable para extubar el paciente, es una herramienta favorable, ¿ya? La evidencia actual sugiere que el uso de la BNI en pacientes con insuficiencia respiratoria post-extubación debe monitorizarse con preocupación, pero el uso temprano de la BNI puede beneficiar a los pacientes con extubación planificada al disminuir la tasa de reintubación y la estadía en UCI, ¿ya? Por eso tengo que tener claro qué pacientes extubar a BNI. La BNI debe ser en este caso, debe ser una norma para todos estos pacientes, ¿ya? Hay ciertos criterios que tienen que definirse por unidad, de acuerdo a las características de sus pacientes, a cuáles voy a sacar a BNI, para que la estrategia de la BNI no sea una medida de rescate, porque cuando es una medida de rescate frente a una insuficiencia respiratoria, tiende a fracasar y terminamos reintubando al paciente, ¿ya? Debe ser más bien una medida preventiva. En este caso, más es menos. ¿Qué recomienda, cierto? Esta guía de ventilación no invasiva, ¿ya? Con respecto al Winning y la BNI. Aquí determina, ¿cierto? Que los pacientes post-extubación, ¿ya? Con alto riesgo de reintubación, ¿ya? De falla en el destete, están muy bien condicionadas, ¿cierto? Para ser favorable en su ocupación. Apareció, ¿cierto? Hace muchos años atrás, la moda de la cánula nasal de alto flujo, ¿ya? ¿Y qué efectos tenía? Se tendieron a comparar con la BNI, ¿ya? Porque claro, tenía un mejor confort en los pacientes, ¿ya? Pero en cuanto a la cánula de alto flujo, ¿ya? Y la BNI, no hay dónde perderse, ¿ya? ¿Por qué? Porque la BNI es un sistema de ventilación, ¿ya? Es un ventilador. En cambio, la cánula de alto flujo es oxigenoterapia de alto flujo. Es oxigenoterapia. Uno no puede comparar peras con manzanas, ¿ya?
Si el paciente tiene riesgo, lo recomendado y lo visto por los estudios, disminuye la tasa de reintubación, la ocupación de ventilación no invasiva versus oxigenoterapia de alto flujo. ¿Ya? Probablemente si el paciente necesite oxigenoterapia de alto flujo, hay otros estudios que demuestran que la oxigenoterapia de alto flujo versus oxigenoterapia convencional no tiene ninguna diferencia. ¿Ya? Y utilizarla en estos casos aumenta la mortalidad del paciente. ¿Ya? Porque si usted ya ve que el paciente va a fracasar con cánula de alto flujo, o sea, va a fracasar en la extubación, o tiene alto riesgo, debiera asegurarlo con un sistema ventilatorio, ya que entrega mayor aporte, mejora el trabajo respiratorio, etcétera, un montón de cosas que la cánula no tiene, ¿ya? Y el utilizarla en estos casos de alto riesgo aumenta la mortalidad, ¿ya? Ahora los estudios son bastante cuestionables uno de otro. Por ejemplo, a este grupo de pacientes no se explica por qué no se les dio como alternativa escalar a BNI, ¿ya? Y no a reintubación. Podrían haber funcionado. En el winning prolongado tenemos que tener claro la traqueostomía y el destete. ¿Ya? Antes de la pandemia éramos más estrictos en la realización de traqueostomías percutáneas, ¿ya? En UCI. Al principio, nosotros, si el paciente pasaba, ya mejoró su condición clínica y desde que intentábamos hacer el destete pasaban más de 7 días, traqueostomía, ¿ya? Claro, después se decanulaban rápido y todo, pero aumentaban los días de UCI. Luego comenzamos a ser un poco más permisivos, ¿ya? Y actualmente lo tenemos como entre los 10, 15 días, ¿ya? Sobre todo en pandemia. Y hemos tenido bueno o los mismos resultados que antes con menos días, ¿ya? De traqueostomía. Y como ahora en pandemia el COVID se comportó de forma distinta, con días de ventilación mecánica más prolongados, claro, tuvimos un alto número de pacientes que salieron a traqueostomía, pero también hubieron muchos casos de pacientes con 20 días de tubo ya de intubación que salieron a BNI sin ninguna complicación, ¿ya? Entonces hay que ver caso a caso. Otro predictor de fracaso es el test de fuga, ya que revisan los kinesiólogos. ¿Qué hacen? Desinflan el CAF y ven cuánto volumen corriente, analizan cuánto volumen corriente estaba entrando y cuánto está entrando ahora y generan un porcentaje de éxito de fuga o no. ¿Ya? Porque si no fuga, puede que el paciente tenga alto riesgo de fracaso en la BNI. Y a ese paciente yo lo tengo que preparar. Nosotros tenemos estandarizado que a todos se les debe hacer un test de fuga antes de pensar en extubarse. Y si el test de fuga no es favorable, administramos corticoides, ¿ya? Y antiinflamatorio. Otra cosa que tenemos que ver es la cantidad de secreciones del paciente, ¿ya? Un gran número de extubaciones fallidas están directamente relacionadas con la cantidad de secreciones y frecuencia de aspiración de las mismas, ¿ya? Acá tenemos una escala que también ocupamos para ver la cantidad de secreciones que tiene el paciente. Si tiene muchas secreciones, está contraindicada la extubación, aunque tenga un test de fuga bueno, ¿ya? Porque después, ¿cómo lo vamos a hacer en ventilación mecánica? Y acá no se ve muy bien, pero este es el protocolo que nosotros utilizamos para destete. Se los voy a mostrar. Voy a salir de la presentación. Y lo tengo por acá abajo.
No, este es, ya. Entonces, este es nuestro... ¿Ven la imagen, cierto? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, ya. Este es nuestro protocolo de winning, ¿ya? Entonces evaluamos diariamente los criterios de winning y hacemos el test de fuga, ¿ya? Previamente. Después de eso, hacemos una prueba. Si el test de fuga es positivo, nosotros ahí recién hacemos una prueba de ventilación espontánea. Si el test de fuga no es positivo, nosotros no hacemos prueba de ventilación espontánea. ¿Qué hacemos en ese caso? Como les dije anteriormente, esteroides y ketoprofeno, ¿ya? Y con eso cargamos al paciente durante 24 horas y después de eso hacemos una prueba de ventilación espontánea. Si cumple criterios, ¿ya? Vemos cómo lo vamos a estudiar, si con tubo T, ¿ya? O con presión de soporte. ¿A qué paciente le hacemos con presión de soporte? Cardiópatas, ¿ya? Y limitación crónica del flujo aéreo. Y ahí hacemos con CPAP más presión de soporte 8-5, 1 hora. Si esto es exitoso, ¿cierto? Se extuba. ¿Ya? ¿Qué criterios tenemos que tener para extubar al paciente? ¿Ya? Si cumple con estos criterios de extubación exitosa, ¿ya? 2 más criterios, perdón. Si el paciente cumple con 2 más criterios de falla respiratoria post-extubación, nosotros determinamos si lo extubamos a BNI o a oxigenoterapia de alto flujo. Si no tiene ningún criterio de falla respiratoria, lo extubamos rápido, ¿ya? Si el paciente falla, si tiene criterios de falla de la extubación, ¿ya? Habrá que reintubarlo, ¿ya? Y si no, consolidamos el winning, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene un winning difícil, lograr ser extubado antes de los 7 días desde la primera PV, 1 o más PV fallidas, extubación fallida, factores de riesgo de falla respiratoria aguda post-extubación. De ahí después les voy a mostrar los criterios que tenemos para eso. Evaluar diariamente los criterios de winning, ¿ya? Hacemos test de fuga, si cumple o no cumple, ¿ya? Determinamos si lo sacamos a tubo T o lo sacamos a CPAP. Si esto fue exitoso, extubamos, ¿ya? Si tiene criterios de riesgo de intubación, 2 o más, determinamos si extubamos a BNI o oxigenoterapia de alto flujo, ¿ya? Ahora, ¿qué criterios ocupamos para estas cosas? Y eso los tengo acá en la presentación. Perdón. Ahí. Criterios de inicio del winning. Resolución de la patología que motivó la ventilación mecánica, ¿ya? Que tenga temperatura bajo, parámetro inflamatorio en descenso, lo ventilatorio que tenga un PIB menor a 12, FIO2 menor a 50 con una buena PAFI, un driver pressure menor a 15 con una plato menor a 28, un pH normal con una frecuencia buena, que haya estabilidad hemodinámica, ¿ya? Aunque sea con drogas vasoactivas, bajas dosis, ¿ya? Una radiografía tórax con mejor evolución a las 48 horas. El test de fuga, ¿qué determinamos con eso? Factores de riesgo, estridor post-extubación, intubación mayor a 6 días, intubación traumática, mujer o reintubación tras extubación no programada. ¿Ya? Manejo del test negativo de fuga, dexametasona, ¿ya? 24 horas antes de la extubación. Y a este paciente obviamente lo hacemos en CPAP, ¿ya? Y definir cómo, le vuelven a hacer una prueba de test de fuga y si sale buena, se programa la extubación. Perdón. Criterios para PV. Que la patología esté resuelta, que el Glasgow sea bueno, ya que no haya anemia, un montón de cosas que se tienen que cumplir, ¿cierto? Para pensar para saber si el paciente va a tolerar o no la desconexión.
la parte ventilatoria, como la vimos ahí arriba, la estabilidad hemodinámica, la función pulmonar adecuada, sedación buena, ya que no esté agitado, porque si no va a fracasar. En paciente neurocrítico hay que evaluar otras cosas, ¿ya? Y en la parte considerar criterios de extubación, evaluamos los pares bajos también, que el Glasgow sea mayor a 9 con tubo. Evaluación de debilidad muscular, aquí los kinesiólogos y los médicos realizan una ecografía diafragmática para saber si el diafragma está en condiciones o no, si tiene la fuerza necesaria, si tiene el grosor necesario. Esto se ha transformado en una buena herramienta para saber si el paciente evolucionará bien o no. Perdón. Miden una PIM, ¿ya? Una presión inspiratoria máxima que sea mayor a 40% y que no haya compromiso en los pares bajos. ¿Qué criterio usamos de falla en la extubación? ¿Qué consideramos como falla en la reintubación? Inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Glasgow menor a 8, PAFI menor a 150, ¿ya? Todas esas cosas. Y en lo positivo. Bueno, lo importante de todo esto es que el paciente, que ustedes tengan algo con qué trabajar, una base. Y también determinar qué pacientes pueden fracasar, ya que aquí no la alcancé a poner, pero qué pacientes pueden fracasar en una prueba de ventilación espontánea, ¿ya? Son los pacientes obesos, con mayor a 10 días de ventilación mecánica, con patología pulmonar crónica o insuficiencia cardíaca. Entonces a esos pacientes nosotros los preparamos previamente. Consideramos esos factores de riesgo previo a la preparación. No siempre nos resulta, pero por lo menos hay algo con que trabajar y con que tengan que trabajar el resto de las personas. Eso del winning, ¿ya? Si bien en muchas partes, en muchos lugares de trabajo, la forma de hacerlo, ¿ya? Va a depender del lugar en el que estén ustedes, de las características de su población. Va a ser muy heterogéneo. Algunos lo hacen con tuboteo, otros lo hacen con presión de soporte, con PIP de 0, con soporte de 5, otros con 5,5. Entonces, lo recomendado es, primero, creen un protocolo, ¿ya? Trabajen en él, trabajen en equipo, ¿ya? Eso no es, por así decirlo, entregarle esto de lleno a los kinesiólogos, ¿ya? Sino es que trabajar en equipo. Ustedes como enfermeros también tienen que estar familiarizados con esto y tienen voz y voto porque es su paciente, ustedes tienen la responsabilidad. Muchos se preguntan por qué los enfermeros ganan un poco más de plata que los kinesiólogos en los hospitales públicos. Y es por eso, porque es el enfermero al que se le paga la responsabilidad del cuidado del paciente, ¿ya? Y de eso tienen que empoderarse. En cuanto a los cuidados de enfermería, aquí vamos a ir con estas cosas que a lo mejor van a parecer un poco básicas, pero que son a veces fundamentales. Yo siempre he dicho que la base de los cuidados críticos es lo más básico, ¿ya? La importancia es lo más básico. Si usted no usa una buena monitorización hemodinámica y no le da importancia a las variaciones de esta, el paciente se va a complicar. Lo mismo en la ventilación mecánica, ¿ya? Si usted no está atento a las variaciones de las presiones, del driver, ya todo lo respiratorio, la sincronía, etcétera, el paciente fracasa. Y esas cosas son básicas en la monitorización, ¿ya? Ustedes analizan tendencias en cuidados críticos. Yo siempre digo que los únicos que salvan vidas son los del SAMU, pero nosotros impedimos que el paciente se complique y muera, ¿ya? A veces se complican por los cuidados críticos. Entonces,
Los cuidados específicos que vamos a ver son de la vía aérea, la prevención de neumonía y la monitorización, bueno, que ya la vimos, la monitorización de la mecánica ventilatoria, ¿ya? Lo más importante de todo esto, aunque parezca tonto, ¿ya? O sea, no es tonto, es básico, el lavado de manos, ¿ya? El lavado de manos disminuye la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica hasta en un 50%, y tiene una buena adherencia en todo el personal de salud, ¿ya? La mayoría. Por eso ustedes tienen que ser estrictos en esto. Sobre todo, aunque haya mucha carga laboral, la importancia del lavado de manos, ¿ya? Posición semisentada, ¿ya? Favorecer la ventilación espontánea disminuye la posibilidad de aspiración. Aunque el paciente esté ventilado de forma controlada y sedada, tiene que estar con la cabeza elevada en 30, 45 grados, ¿ya? Para evitar complicaciones y mejorar, ¿cierto? La ventilación también. Es distinto ventilar a un paciente que está en 180 grados a un paciente que está semisentado. Hay otras estrategias, ¿cierto?, que se pueden utilizar para sentar al paciente, que es elevar la cabeza en 45 grados, pero queda muy, por así decirlo, sobre todo los pacientes obesos, con el abdomen muy comprimido, por así decirlo. En esos casos pueden utilizar esta otra variante, que es elevar la cabeza en 20 grados y inclinar la cama en posición Trendelenburg invertida. Lo básico de la fijación del tubo. ¿Dónde tiene que estar fijado el tubo? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la posición ideal para fijar el tubo? Porque recuerden que la piel tiene una consistencia elástica. Entonces, yo no puedo decir que el tubo está fijado en comisura labial, ¿ya? Porque si yo tracciono el tubo, va a seguir en la comisura labial, a la misma altura, pero se va a salir de la vía aérea. Sobre todo en pacientes sin dentadura, en pacientes ancianos, ¿ya? La fijación del tubo debe ser en la arcada dental. Ahí ustedes tienen que determinar si el tubo está a 20 centímetros, a 22 centímetros, a 24 centímetros, ¿ya? No en la comisura labial, no afuera, porque basta que usted traccione el tubo para que eso se desplace, ¿ya? ¿Les quedó claro eso? Arcada dental, ¿ya? Ahí ustedes tienen que fijar el tubo. Esa es su referencia, no la comisura labial, no lo que ven afuera. ¿Qué provoca una mala técnica de fijación? Hay muchas técnicas de fijación. Algunas de ellas pueden comprimir las venas yugulares, ¿ya? Algunas de ellas pueden provocar heridas, pueden provocar traumatismos faciales, ¿cierto? Porque está muy apretado la gasa, laceraciones, desplazamiento del tubo si está mal amarrado, ¿cierto? Laceración del vértice auricular arriba de la orejita, así que se puede romper, ¿ya? Si el paciente está agitado, tiene que tener una buena fijación ideada, ¿ya? Mal taponamiento del CAF, etc. Por ejemplo, en la imagen anterior, acá nosotros la ocupamos muchas veces para los pacientes neurocríticos cuando tienen craniotomía descompresiva, ¿cierto? Extensa, porque no podemos generar presión en esa área, arriba dependiendo de dónde esté la craniotomía, ¿ya? Entonces utilizamos gasa. Para eso tenemos que afeitar al paciente, ¿cierto? Para que no se despegue. Y el problema es cuando queremos despertar a este paciente porque se puede salir fácilmente la fijación. Entonces ahí tenemos que idear y vigilar muy bien al paciente. ¿Y cuál es la fijación ideal? Por ejemplo, esta de acá no nos permitiría hacer un buen aseo bucal. Ya, a lo mejor sí sirve para el SAMU, por ejemplo, para el traslado de los pacientes, pero para los cuidados diarios es bastante compleja. Inflado del manguito, ¿ya? Esto debiera ser ley. Si ustedes tienen debiera haber un cafómetro, ¿ya? Por cada cama. Eso es lo ideal. Nosotros en nuestra UCI antiguamente
Cuando recién partimos la pandemia y abrimos 36 camas UCI, teníamos 8 cafómetros para 36 camas UCI. Yo he peleado toda la vida para tener uno por cama, ¿ya? Son súper caros, valen como 180, 200.000 pesos. Y se echan a perder muy rápido, eso es el problema. Porque se caen, se estropea el reloj, pierde la función, etc. Pero hay también otras formas. Hay cafómetros que son automáticos, hay ventiladores que mantienen la presión del CAF inflada constantemente, como el Hamilton. Hay ventiladores que miden la presión, ya, no la inflan, pero sí la miden. Eh, y también hay medidores digitales de la presión, ¿ya? Eh, pero, ¿cuál es lo interesante de esto? Que debiera existir en todas las camas. ¿Por qué? ¿Cada cuánto mide la presión del CAF? Las guías de prevención de neumonía dicen por lo menos 2 veces por turno o 2 veces al día, en algunos casos, en la literatura antigua. Pero usted cuando cambia de posición a un paciente, ya cambia la presión del CAF. Cuando usted rota el tubo, ya cambia la presión del CAF. Si el paciente tiene más fiebre, más temperatura, puede que la silicona, ¿cierto?, ceda y se tienda a desinflar, a perder presión, ¿ya? Y eso genera broncoaspiraciones. Si usted va a hacer un aseo de cavidades, primero debe medir el CAF, después hacer el aseo de cavidades, aspirar el contenido orofaringeo, todo lo que queda aquí adelante del CAF, ¿ya? O sea, debiera haber uno por cama porque tiene que ser de rutina. ¿Qué presión utilizar? ¿Ya? La presión, ¿cierto? Debería estar entre 20 a 30 centímetros de agua, ¿ya? Centímetros de agua, no de mercurio, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque con presiones bajo 20 hay mayor probabilidad de broncoaspiración. Y aquí vemos un experimento súper simple con distintos tipos de tubo, ya, con presiones de 20 hasta 30 y como vemos ahí que algunos, ¿cierto?, sí son óptimos en su manejo, ya, en la prevención de broncoaspiración, en los otros pasa un poco y esto empieza con los días a contaminar y aquí con 20 centímetros de agua no filtra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el inflado del manguito, ¿ya? Porque es dinámico, va a variar. Sobre todo el paciente tose y esto puede ocasionar broncoespasmo, o sea, broncoaspiración. Remoción de secreciones orales. El gold standard debiera ser un tubo con aspiración subglótica para todos los pacientes que estén más de 24 horas intubados. Eso debiera ser norma, debiera ser ley. Obviamente son un poco más caros, son más escasos y no siempre tenemos de todas las medidas. Por ejemplo, nosotros tenemos de esto en 8 y en 8.5, pero no hay en 7.5. Entonces, al paciente que necesita 7.5 tenemos que ponerle el convencional. O si en el apuro no se encontró, se puso del otro, nomás, ¿ya? Pero esto debiera ser un gold standard, ¿ya? Y el tubo debe ser con aspiración subglótica, ¿ya? Y esa aspiración, ¿ya? Esta, esta línea va acá, ¿ya? Entonces aspira todo el contenido que hay previo al CAF, ¿ya? En la parte subglótica y ustedes aspiran toda esa saliva retenida. No siempre hay, ¿ya? Pero sí se debe aspirar de forma constante. Las traqueostomías por lo general tienen este sistema. La rotación del tubo para evitar lesiones, ¿cierto? Debiera ser cada 12 horas. A veces cuando tenemos al paciente pronado lo hacemos cada 4, ¿ya? Pero lo importante es que se vaya rotando. Hay condiciones que van a impedir el cambio de tubo porque necesitamos que esté monobronquial para bloquear el otro pulmón, un montón de condiciones que pueden variar, ¿ya? Pero lo importante es que se realice y se mantenga la distancia en la arcada dental, ¿ya? Antiguamente nosotros teníamos que cambiar las tubuladoras de los ventiladores cada 7 días.
¿ya? Y menos mal, después salió un estudio que decía que era innecesario, que no aumentaba la neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Ya? Así que, eh, eso sí, si las tubuladuras llegan a estar contaminadas, llegan a estar sucias, hay que cambiarlas, obviamente, porque son un foco de cultivo. Y la aspiración de secreciones, ¿cierto? Tenemos sistema cerrado y sistema abierto. Ahora en pandemia, y ustedes a lo mejor los más nuevitos, han visto solamente aspiración cerrada, ¿ya? Pero también deben saber aspirar con aspiración abierta. Por norma ahora tenemos sonda de aspiración cerrada para todos los pacientes, ¿ya? Pero sí, es súper cómodo, porque no necesito destapar, es cómodo para el kine, porque el kine aspira solo a veces, ¿ya? Pero ustedes siempre como enfermeros deben estar al lado, porque no hay mejor aspiración que se realice con un kine haciendo kinesioterapia respiratoria y usted como enfermero aspirando al lado. Porque, ¿qué pasa? El kine deja de hacer las compresiones, ¿cierto? De la kine respiratoria y después aspira. Y a veces no saca nada. Pero es distinto si usted le ayuda mientras él hace la kine y sí va a aspirar secreciones, ¿ya? Por eso tienen que trabajar en equipo y no relajarse porque está con aspiración cerrada, ¿ya? Además, a mí me pasó últimamente, nosotros teníamos normado de que la aspiración cerrada se debería después de limpiar, ¿cierto? Con suero fisiológico con 20 cc, ¿ya? Y yo he visto kinesiólogos que lo hacen con 5 cc. Y una sonda que mide 40 centímetros, que a veces es número 16 o 14, no se va a limpiar con 5 cc. Es como humedecerla, ¿ya? Entonces, eso es caldo de cultivo. Y ahí vienen después las pseudomonas, ¿ya? Porque el mayor microorganismo que coloniza esta sonda es la pseudomona. Además, los vendedores de insumos médicos dicen que a las clínicas privadas, ¿cierto? Le dicen que esta dura un día. Pero en el hospital le dicen que puede durar hasta 3 días. Y antiguamente, antes de la pandemia, nosotros nos decían 7 días. 7 días. Imagínense. Y claro, la tasa de neumonía o de traqueobronquitis era muy alta, ¿ya? Así que esto hay que usarlo con mucho cuidado. Si se va a cuidar bien para que dure 3 días, bien. Pero si ustedes ven que está sucia, que está manchada, cámbienla, ¿ya? Y si el paciente no tiene COVID y no tiene un PIB alto, aspiración abierta, ¿ya? Es la solución. Se han realizado varios trabajos controlados donde incluyen costos y ninguno se ha demostrado la diferencia significativa en cuanto a la aspiración abierta o cerrada en caso de neumonía asociada a ventilación mecánica. Tampoco se ha probado un aumento en la mortalidad en UCI, ¿ya? Pero sí se ha mencionado como desventaja potencial de los sistemas cerrados que tienen una mayor colonización por Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Eso sí es verdad. Aseo de cavidades con clorhexidina, ¿ya? ¿Se han fijado cómo hacen el aseo sustenso en un paciente intubado? ¿Ya? Ahí tienen que poner mucha atención, porque existe mucha diferencia entre cómo lo hace un turno y otro turno, o una tensa y otra tensa, ¿ya? El aseo correcto debería ser con cepillado. Efectuar higiene de cavidad oral con cepillado dental. Cepillado quiere decir con pasta dental, ¿ya? Al menos cada 4 horas. Y uso de clorhexidina, ¿ya? Al menos 2 veces al día, no cada 4 horas, ¿ya? Y cambio de equipo de aseo oral cada 24 horas, ¿ya? Porque hay sistemas que hay un cepillo especial que viene con aspiración y ustedes pueden ir lavando y aspirando a la vez, ¿ya? Pero la idea es que ustedes arrastren cantidad. Si ustedes lo hacen con gasita, ¿ya? Con gasita y clorhexidina, no están removiendo todos los microorganismos que debieran hacer. Debe ser con cepillado dental. Y para eso necesitan su cooperación, ¿cierto? Porque ustedes tienen que ir y medir la presión del caso y dejarla de forma óptima para que el paciente no vaya a aspirar todo el agua que tiene.
¿ya? Por eso deben poner atención en cómo se está realizando, porque esto es una de las grandes fallas que provoca neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y no lo estoy diciendo por el uso o no de la clorexidina, porque los últimos estudios muestran que este es el consenso nacional de neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿ya? Que sacó la Xochimilco. Pero hay estudios internacionales que no hay ninguna relación en caso de neumonía asociada a ventilación mecánica con el uso de clorexidina o no. Pero sí es determinante el aseo de cavidades con cepillado, ¿ya? Esto de la revista chilena de infectología, en su momento, que hizo un consenso, ¿ya? Que evaluó que el lavado de manos era lo importante, la elevación de la cabeza, ¿cierto? En 30 a 45 grados, el aseo de cavidades, ¿ya? Con cepillado, más clorexidina, 2 veces al día, evaluación diaria de la posibilidad de actuación y aspiración de la subglótica. Eso tenían como medidas, ¿ya? Estandarizadas. Y la revista chilena de medicina intensiva, el 2018, sacó, me quedó, no se ve nada. Ya, creó este documento, ya, y de un consenso también de medidas básicas y medidas específicas para la prevención de neumonía. Y acá, la formación y entrenamiento apropiado del equipo de salud, ¿ya? Eso es esencial. Contar con programa de orientación específica, ¿ven? Es toda formación, por eso les digo que cómo lo hacen. ¿Ya? Higiene estricta de manos antes de manipular la vía aérea. Supervisar al menos la oportunidad de aseo previo de la... Ay, no logro entender lo que dice ahí. Previo a manipular la vía aérea. ¿Ya? Evitar los cambios programados de tubuladura. Utilizar protocolos de sedación dirigidos y gestionados por enfermería. ¿Ya? Eso es importante. Metas diarias con algoritmos y decisiones de supervisión para el cumplimiento del retiro, ¿ya? Y utilizar la vía de intubación orotraqueal, evitar la extubación y las reintubaciones. Medidas específicas, utilizar aspiración subglótica, ¿ya? Monitorizar la presión del CAF antes y después del aseo bucal, ¿ya? Eso es lo que les decía. La posición recomendada semi-incorporada en 30 a 45 grados. Contar con sistemas de monitoreo de esta práctica, ¿ya? O sea, un checklist, una pauta. Realizar aseo bucal con clorexidina, ¿ya? Con una frecuencia entre 6 a 12 horas. Utilizar humidificación activa o pasiva según el tipo de paciente, ¿ya? El sistema de aspiración de secreciones, abierto versus cerrado. Y no existe diferencia entre la posición de la sonda enteral para la prevención de neumonía, si es, por ejemplo, gástrica o nasoilinar. Me esperan un momento, voy y vuelvo. Les pido disculpas que justo llegaron mi hijo y están ahí revoloteando por todos lados. Ya, entonces, para prevenir neumonía es importante, ya porque si el paciente tiene neumonía asociada a ventilación mecánica, adivinen cuántos días más son de terapia intensiva. Pueden ser hasta 7, hasta 15 días más de ventilación mecánica. Entonces, esto es esencial, por eso les digo, lo más básico para cuidar al paciente, ya porque a lo mejor el paciente ya se recuperó de la neumonía que lo traía, pero ahora está reinfectado, ya por un microorganismo nosocomial, ya. Humidificación. Esto es súper importante, ya. Es muy importante,
porque ustedes no pueden entregar aire seco al pulmón, ¿ya? Hay sistemas pasivos y activos. Los humidificadores de cascada son los humidificadores activos, ¿ya? Y los pasivos son los HME, que son los intercambiadores calor-humedad, ¿ya? Estos intercambiadores calor-humedad, claro, este verdecito no es por hacerle promoción, ¿ya? Pero era el de mejor calidad. Después de la pandemia, tiene que haber habido un quiebra de stock y todas esas cosas, y bajaron bastante la calidad. De hecho, muchas veces, muchos tubos se nos han tapado por tener otro filtro, ¿ya? Y también la cantidad de días que se deja, ¿ya? En, en clínicas privadas, y lo digo con claro conocimiento, ¿ya? Los cambian cada 24 horas, el intercambiador. En otras cada 48 y en otras cada 72. ¿Ya? Obviamente durante la pandemia que ofrecían estos insumos decían no, que puede durar hasta 3 días. Y claro, por los costos gigantes que se hacían y la escasez, se dejaban cada 3 días, pero perdían su efectividad, ¿ya? El aire en condiciones normales, acuérdense, que pasa por todas estas cavidades y se tempera. Y llega acá, ¿cierto?, a alrededor de 37 grados. A esa temperatura ingresa a los pulmones. Yo no le puedo mandar aire a 22 grados, porque voy a causar daño. Los mejores artículos para esto son la humidificación activa con sistemas especiales y desechables. Ya estos tubuladuras duran 15 días y tienen un conductor anticondensación. Antiguamente nosotros lo usábamos sin condensación, y olvídense la cantidad de neumonias que teníamos en estos pacientes. ¿Ya? Teníamos que vaciar el agüita y que iba condensando cada cierto tiempo. Las ventajas, por ejemplo, en pediatría, todos los niños usan humidificación activa, ¿ya? La mayoría. Da un gran rango de temperatura y de humedad, el monitoreo de la temperatura es eficiente, ¿ya? Y las desventajas, el costo, uso de agua, condensación, riesgo de, de cortocircuito, sobrecalentamiento del equipo y del aire que están pasando, ¿ya? Puede haber quemadura en la vía aérea y aumenta la neumonía asociada a ventilación mecánica, si no es bien cuidado, ¿ya? Porque si pasa el agua que está condensada en las tubuladuras que llevan 15 días, van a ingresar microorganismos adentro, ¿ya? Humidificadores pasivos, el costo es menor como ventaja, ¿cierto? La operación es pasiva, uso simple, poca condensación y es portátil. Pero no es aplicable para todos los pacientes. ¿Por qué? Aumenta el espacio muerto, aumenta la resistencia y el potencial riesgo de oclusión. Si le cae agua, ¿cierto? Porque lavaron la sonda Trasker y lo mancharon de agua, esto se va a condensar y no va a pasar el agua, o sea, no va a pasar el aire. O si está tapado con secreciones también, se van a secar, ¿ya? Acá les muestro los efectos de respirar aire seco, ¿ya? Básicamente no es bueno, ya para que lo vean después con mayor tranquilidad. Daña toda la estructura pulmonar interna, ¿ya? Muchas veces esto lo podemos ver en pacientes que reciben BNI, ¿ya? Sin humidificación. Por más de 48 horas, el aire le seca toda la vía aérea, ya superior. Y eso también es deleterio para la cavidad pulmonar. Contraindicaciones para usar humidificadores pasivos, ¿ya? Cantidad abundante de secreciones que ocluyen el dispositivo, volúmenes corrientes muy grandes, ¿ya? El filtro, si ustedes ven en el papelito en el que vienen, ¿cierto? En el envoltorio, dice una cantidad mínima de volumen que necesita y una cantidad máxima de volumen, de ml. Ya, si excede con crece el volumen corriente de la capacidad del filtro de humidificar, no va a humidificar, todo lo contrario, va a secar la vía aérea, ¿ya? Y por otra parte, si estamos con ventilación mecánica protectora o ultraprotectora, probablemente no podemos usar este filtro, porque no es que nos vaya a dejar pasar el aire, lo va a dejar pasar, pero no lo va a humidificar, ¿ya? Hipotermia y el espacio muerto que tiene el filtro.
El espacio muerto, cuando tenemos pacientes que retienen CO2, el espacio muerto del filtro es de alrededor de 50 a 100 ml, ¿ya? Y eso, traducido a CO2, es bastante importante, varía mucho. Podemos tener con filtro una CO2 arterial de, no sé, pues de 60, y sin filtro puede bajar a 50, ¿ya? Si el paciente está hipotérmico, no va a funcionar la humidificación pasiva, porque necesita, ¿cierto?, el calor que viene de los pulmones a 37 grados durante la exhalación para condensarlo y después que esa humedad ingrese al cuerpo del paciente, ¿ya? Entonces, si hay hipotermia, no va a haber condensación y no va a funcionar. Tampoco puede estar durante la administración de aerosoles, ¿ya? Y ahí pongan mucha atención, incluso en kinesiólogo o en enfermero y en TENS, ¿ya? Si usted va a inhalar, no lo puede hacer con el filtro, ¿ya? Por lo general están usando la sonda Trasker para inhalar, pero es el peor aparato para realizar inhaloterapia, ¿ya? Porque se pega todo en el sistema. El gold standard para inhalar en ventilación mecánica es usar aerocámaras, ¿ya? En estrategias ventiladoras protectoras con volúmenes corrientes bajos, como les decía, también dificulta la remoción del CO2. Y en pacientes con asma exacerbado también hay que verlo porque puede aumentar la presión y la resistencia. ¿Qué monitorizamos aparte de la mecánica ventilatoria, ¿cierto? Toda la parte hemodinámica del paciente, neurológica, cardiovascular, renal, gastrointestinal, respiratorio, intercambio gaseoso, ya, adaptación del paciente al ventilador. Nuevamente les muestro esto porque cuando estamos frente a pacientes recién llegados en ventilación mecánica con distrés, utilizamos presiones altas ya en el ventilador y generamos presiones altas. Recuerden que esto va a comprometer, ¿cierto? La presión intratorácica, va a disminuir la presión de la precarga del ventrículo derecho, la eyección del ventrículo derecho, por ende va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, va a disminuir el volumen sistólico y se va a traducir en hipotensión y disminución del gasto cardíaco, ¿ya? El intercambio gaseoso, lo más básico, oximetría de pulso, ¿ya? Mide la luz absorbida por la oximoglobina. Medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos. Hay que tener ojo con la curva de disociación de la hemoglobina, porque no les va a saturar más de 100, ¿ya? Va a llegar un momento en que ustedes tengan que disminuir la cantidad de oxígeno y van a obtener la misma saturación, ¿ya? Eso tienen que tener mucho ojo para no causar hiperoxemia. La hiperoxemia también es dañina al interior del pulmón. La hiperoxemia causa vasoconstricción pulmonar, ¿ya? Y eso causa shunt. Por otra parte, y no lo miren así como algo, ya. Claro, si está en la periferia, puede que se vea alterado por la perfusión periférica del paciente. Sí, estamos de acuerdo. A veces no sensa porque no hay curva, no hay pulso, no hay nada de eso. Pero les voy a contar que una vez tuvimos un paciente en ECMO, veno arterial, un paciente en ANTA, que venía con la línea arterial al lado que no correspondía, al lado izquierdo, y por ende esa PO2 siempre teníamos valores de 300. Entonces no sabíamos si estábamos haciéndolo bien en la parte de oxigenación. Y finalmente logramos destetarlo solamente con uso de oximetría de pulso, al lado derecho, ¿ya? Así que con eso no miren a huevo lo que tienen ahí, lo más básico, ¿ya? Capnografía y capnometría, ¿ya? Es la representación gráfica y la medición cuantitativa del CO2 expirado. Y aquí les voy a aclarar algo. Esto es súper importante, ya para que pongan atención. Ya, el CO2 expirado muchas veces no va a coincidir con el CO2 de los gases arteriales, ¿ya? Y está bien que no coincida muchas veces. El valor predictivo quiere decir que el CO2 expirado
es unos 4 puntos distinto al valor de la CO2 en sangre arterial. Eso es como lo normal, ¿ya? Pero si ese delta aumenta, ¿ya? Siempre es mayor el de la sangre. Si ese delta aumenta, no es que el CO2 expirado no me sirva. Por muchos años se desestimó su uso. Pero si ese valor, por ejemplo, tengo una CO2 en sangre de 60 y una CO2 expirada de 40, hay 20 puntos de diferencia. Ese cociente de diferencia me quiere decir que hay chance, ¿ya? Esa diferencia de lo expirado y lo que está en la sangre quiere decir que hay problemas al interior del pulmón y eso se traduce en una compliance baja, ¿ya? O sea que hay chance, que hay áreas que se ven, que si bien se ventilan, no hay intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, eso es de suma importancia valorar la tendencia de ese valor. Si después de una maniobra de reclutamiento alveolar o de iniciarle bloqueo neuromuscular al paciente, ese delta de CO2 va disminuyendo, quiere decir que tenemos mejor mecánica pulmonar, mejor distensibilidad, mejor relación ventilación-perfusión al interior del alveolo, ¿ya? Porque por muchos años siempre se le puso capnografía solamente a los pacientes neurocríticos, ¿ya? Y no se dejaba para los pacientes con neumonía, ¿ya? Y es esencial, ojalá todos los monitores de su unidad tuvieran, o todos los ventiladores tuvieran CO2 expirado para guiar la terapia. Porque ustedes tienen que ver la tendencia de cómo esa diferencia de CO2, ese delta de CO2 va disminuyendo. Si disminuye a valores normales, quiere decir que mi pulmón, que lo que yo estoy ventilando en mi pulmón está bueno, ¿ya? Que no hay sobredistensión. ¿Queda claro? En la imagen acá podemos ver el CO2 normal, ya la curva. Esto es una exhalación. Cuando exhala, ¿cierto? Se muestra de manera positiva en la curva y cuando inhala, como no hay no hay eliminación de CO2 al ambiente, es una curva negativa, ¿ya? Esto es una curva normal. Se ocupa también para la intubación, para comprobar si el tubo está bien puesto o no. Si no hay curva de capnografía, el tubo está esofágico, ¿ya? También puede ser que si el paciente está con una curva buena y de repente empiezan a haber artefactos, puede ser que se haya removido el tubo ya de la vía aérea. También puede ser, se ve alterado por la obstrucción endotraqueal, por secreciones, porque el paciente está mordiendo el tubo, etc. Si hay hiperventilación, obviamente voy a eliminar más CO2 y la curva va a ir disminuyendo, ¿ya? Y por el contrario, si hay hipoventilación, voy a tender a retener más CO2. La hipoventilación no solamente se refiere a la frecuencia respiratoria alta o baja, porque puedo tener una frecuencia respiratoria de 5, pero si estoy moviendo un volumen minuto mayor a 7, no tengo ningún problema, ¿ya? No va a haber retención de CO2. Pero si ese volumen minuto baja de lo normal, que es de 6, baja a 4, baja a 5, ahí yo voy a entender que estoy reteniendo CO2, ¿ya? Así que tengan ojo cuando pasan un paciente a CPAP, porque dicen, no, el paciente está hipoventilando porque tiene una frecuencia más baja. Fíjense en el volumen minuto, ¿ya? Si el volumen minuto es mayor a 6, quédense tranquilos, no va a retener CO2. Puede haber reinhalación, ¿ya? Cuando esta curva va aumentando. ¿Cuándo hay reinhalación de CO2? Por ejemplo, en BNI. Ustedes pueden monitorizar la CO2 expirada en BNI. Van a ver que la curva nunca llega a la base. Siempre hay CO2 en el sistema respiratorio, ¿ya? Y si hay broncoespasmo, la curva se hace hacia adelante, ya hacia arriba, con dificultad, y se nota que está costando eliminar el CO2, ¿cierto? Eliminar el aire. Y ahí ustedes pueden ver la respuesta a la broncodilatación.
En caso de que el broncoespasmo sea con broncodilatadores ya o fármaco endovenoso, ustedes van a ver cómo esa curva se está normalizando. Así que atención con eso. ¿Qué disminuye la CO2? ¿Ya? En condiciones normales. La producción decreciente de CO2 o un descenso de la perfusión pulmonar. ¿Ya? O sea, puede disminuir frente a hipotensión, hiperventilación, hipotermia. Si el paciente está hipotérmico, el CO2 expirado también va a disminuir. Actividad metabólica disminuida, o sea, después del bloqueo neuromuscular. Fugas expiratorias. ¿Ya? ¿Qué lo va a aumentar? Hipoventilación, aumento de la producción de CO2, hipertermia, si el paciente empieza a hacer fiebre, yo me puedo fijar acá. Una vez nos pasó un caso de que nos llegó un niño como de 15 años, operado de pabellón, que no se pudo realizar la cirugía porque hizo una reacción adversa, hizo una hipertermia maligna. ¿Ya? ¿Y cómo se dio cuenta el médico antes de que hiciera la hipertermia en sí? Fue que el CO2 fue aumentando exponencialmente después de la sedación, ¿ya? Con gas anestésico. Fue aumentando, aumentando, y claro, él detuvo la cirugía y el niño después cursó con la hipertermia maligna, pero lo pudo prevenir antes de que estuvieran operando. Aumento del metabolismo corporal en sepsis. Flujo de gases fresco insuficiente. Absorción de CO2 desde una fuente exógena. ¿Ya? Y agotamiento del absorbedor. En cuanto al intercambio gaseoso, la gasometría arterial, que ya la tienen que haber visto en sus clases anteriores, ¿cierto? En hipoxemia. ¿Ya? Tengo que ver la PO2. La PO2 es oxigenación y ventilación. Cuando yo hablo de ventilación, si está ventilando bien o no, me refiero a si la PCO2 está dentro de rango y esto genera un pH normal. El índice de PAFI, ¿ya? Si bien muchos notamos todo en la PAFI, no tenemos que ser tan exigentes con esta, ¿ya? Si el paciente es obeso, es crónico, no esperemos que tenga una PAFI sobre 200, sobre 300. Es casi imposible, ¿ya? Y acá también antiguamente usamos mucho el índice de oxigenación, la IOX, y en base a eso tomábamos decisiones de si pronábamos o no al paciente. Actualmente eso es más simplificado, ¿ya? La IOX es la presión media de la vía aérea por la PAFI. Ojo con las curvas, ¿ya? Acá tenemos un flujo programado, ¿cierto? Y la mecánica, la exhalación depende de la mecánica pulmonar del paciente, del componente elástico del paciente. Acuérdense que es un componente viscoelástico, ¿ya? Las curvas de ventilación asistidas tienen una deflexión, ¿cierto? Dependiendo del gatillaje, ¿cierto? Si es caída de presión, generan una ventilación asistida. Y controlada cuando el paciente no alcanza el mínimo de sensibilidad o bien no queremos que lo alcance y está bien sedado y con la sensibilidad al máximo. Obstrucción, ya, y aspiración versus aspiración activa. Espera. Acá vemos que tenemos un paciente obstruido y cómo se ve en la curva es como un triángulo bajo la exhalación, ya. Esto es lo normal, que sea sinusoidal. Ya llega la línea base e inicia la otra inspiración. Cuando hay obstrucción de la vía aérea, ya, esto es rígido, es como un triángulo netamente, ¿ya? Y si hay expiración activa, ¿ya? Frente a una expiración activa, vemos que la parte, lo normal era lo anterior, pero acá vemos que el paciente esfuerza mucho para botar el aire. Y esto se puede ver básicamente en momentos que pasamos al paciente a CPAP. Respuesta broncodilatador, ¿ya? Antes de la broncodilatación nosotros vemos que hay un tiempo expiratorio muy largo, ¿ya? Vemos que el paciente está obstruido, ¿ya? Con un broncoespasmo, lo que sea, ¿ya? Y vemos que esta exhalación llega hasta justo hasta la otra inspiración,
Y cuando broncodilatamos al paciente, nos podemos fijar en la curva de flujo, ¿ya? Acuérdense, de flujo-tiempo. Lo broncodilatamos bien al paciente con aerocámara extendible en el ventilador y podemos ver que este tiempo se hace mayor, la exhalación se hace con un tiempo expiratorio más corto, ¿ya? Hay que tener ojo con las curvas que uno ve. Fuga de aire. En la curva de volumen, tiempo, nosotros vemos esta deflexión negativa, acá me faltó otra línea, la línea de base del PIB, ya que bajo esa línea de base nosotros vemos esta deflexión negativa y bajo el área de ese límite, ¿cierto? Se genera la otra inspiración. Y no solamente lo podemos ver ahí, sino que con los números. Podemos ver que si tenemos programado 400 ml, en realidad no entran 400 ml, entran 350. ¿Ya? La mitad se está yendo afuera y el resto está entrando. Y eso causa desreclutamiento. Por eso hay que medir bien la presión del CAF. Esto, por ejemplo, acá es un paciente con humidificación activa, ¿ya? Que tenía agua en las tubuladuras. ¿Ya? Toda esta agua en las tubuladuras causa daño porque causa, punto uno, asincronía. Esa agua puede pasar al pulmón del paciente y dificulta, ¿cierto?, la expiración. O sea, está en todo el corrugado de la expiración, estaba lleno de agua, ¿ya? Y también podemos ver que va entrando a la parte inspiratoria, entra con dificultad y puede aerosolizar toda esa agua hacia adentro. Acá vemos asincronía, como las veíamos al principio en algunas imágenes, ¿ya? Vemos que el paciente tiene una sensibilidad alta, pero ya le bajaron el PIB, ¿ya? Ya le bajaron el PIB, tiene un flujo súper alto también, como les decía antiguamente, ventilábamos así. Y a pesar de tener una frecuencia respiratoria elevada, el paciente igual trata de meterse entre medio, ¿ya? Acá, cada 2 respiraciones por lo menos le está generando una sincronía, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer si hay asincronía? Si el paciente ya estamos, a lo mejor necesita disminución de la sensibilidad o bien necesita cambiar a modo ventilatorio más espontáneo porque tenemos el disparo por flujo al máximo, pero él casi pasa eso, ¿ya? Pero no lo deja generar una respiración, una inspiración, ¿ya? Y estamos en volumen control. Entonces aquí tenemos 2 opciones. Disminuimos la sensibilidad, ajustamos la sedación, ¿ya? Para que el paciente se adapte al ventilador y no el ventilador al paciente, ¿ya? Eso ténganlo claro. Y miren toda esta sincronía, lo que está generando, atrapamiento aéreo. ¿Lo ven acá en la curva de flujo? No llega a la línea de base. Entonces eso está generando atrapamiento aéreo en el paciente, sobre distensión pulmonar. También hay algunos ventiladores o algunos médicos, kinesiólogos que les gusta dejarlo en la monitorización de las curvas con bucles. ¿Ya? A mí me da lo mismo, porque conozco los bucles, pero otras personas no los conocen, ¿ya? Pero mejor ver la curva de tiempo versus flujo, más que un bucle, ¿ya? Y acá podemos ver la fuga de aire, por ejemplo. Y aquí se genera la inspiración positiva, ¿cierto? Y la expiración es negativa, pero no llega a la línea de base que debiera llegar acá, ¿ya? Que eso sería lo normal, sino que llega antes y eso es fácil de ver una fuga. Ahora, usted puede ver la fuga en las curvas o puede ver la fuga en el porcentaje de fuga que le dé el ventilador, también lo puede ver ahí, ¿ya? Atrapamiento aéreo. En un bucle se ve aquí que está la inspiración, ¿ya? Y en la expiración no llega a la línea de base, está atrapando aire, ¿ya? Toda esa área bajo la curva es atrapamiento aéreo. Incremento de la resistencia de la vía aérea, ¿cierto? Lo normal. Y que sea sinusoidal, ¿ya? Y cuando es anormal, porque hay aumento de la resistencia de la vía aérea, es más picuda la expiración y la expiración misma cuesta que llegue al punto de inflexión, ya al punto medio ahí para iniciar de nuevo la inspiración, ¿ya? Y secreciones, se ve de esta forma, inspiración y ven acá que en la exhalación hay mucha artefacto, por así decirlo, ¿ya?
Bueno, entonces, en honor al tiempo, porque ustedes ya se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Hasta la 1, después volvemos en la tarde, a las 3. Bueno, acá, después de la tarde vamos a ver distrés respiratorio, ¿ya? Y BNI. Entonces, en la clase de distrés vamos a hablar, vamos como a aplicar, ¿cierto? Los conocimientos que entendimos ahora de monitorización de la mecánica, ya de los modos ventilatorios, de las curvas de presión, de flujo, etcétera. ¿Ya? No sé si les quedaron dudas, consultas. ¿Aló?